Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar la clase de biología con el tema 8, Ecología 1. Para esto vamos a recordar lo que es ecología. Ecología es la ciencia que se encarga de estudiar la interacción de los seres vivos con su ambiente. Por ejemplo, en una playa encontramos variedad de peces, corales, moluscos, mamíferos, y estos interactúan entre sí al alimentarse, reproducirse, competir, entre otros. Y todas estas actividades ocurren en un ambiente físico, donde hay agua, luz, oxígeno, temperatura, presión, entre otros. El término ecología fue introducido por primera vez por Ernst Haeckel. Por eso es considerado el padre de la ecología. La palabra ecología proviene de dos vocablos griegos: oikos, que significa casa, y logos, que significa estudio. Para seguir desarrollando este tema, vamos a recordar o a estudiar la siguiente terminología básica. Empezaremos por población. La población es el conjunto de individuos de una misma especie que viven en un espacio y momento determinado, como la población de la especie Colosoma macroporum gamitana en el río Amazonas. Luego tenemos a la comunidad. La comunidad es el conjunto de esas poblaciones de plantas y animales que viven en un espacio y momento determinado. La comunidad mantiene una relación sostenida de interdependencia entre las poblaciones que la conforman. Por ejemplo, tenemos las plantas y animales que viven en un lago, río, bosque, acuario, entre otros. Luego tenemos al ecosistema. El ecosistema es considerado como la unidad de la ecología. Esto se relaciona a todos los seres vivos de una comunidad con el medio ambiente. Puede tener dimensión variable como un acuario, un lago, un charco de agua, el océano, el bosque, entre otros. El ecotono es el punto de convergencia entre dos ecosistemas y se da la mayor diversidad. El nicho ecológico es la función natural de la especie en el ecosistema. Esto está relacionado con la función de alimentación que cumple cada individuo. Por ejemplo, los productores. El hábitat es el lugar donde vive el organismo o una especie. Ejemplo, el hábitat de la llama es la sierra y de los monos es la selva. Seguimos con biotopo. Biotopo es el espacio físico como el suelo, la presión, la temperatura, entre otros, donde viven varias especies. Luego tenemos a la biota. ¿Qué es la biota? Es el conjunto de plantas y animales que viven en un territorio. El bioma es el conjunto de comunidades bióticas, floras y faunas existentes en un territorio, incluyendo todas las fases de su desarrollo, considerando el carácter dinámico propio de una comunidad viva. De esta manera se puede definir bioma como una categoría superior de biocenosis. Un ejemplo de bioma son los tipos de biomas: la tundra, estepa, sabana, taiga, bosque, océanos y mares, entre otros. Luego tenemos a la biomasa. La biomasa es la materia orgánica generada por los seres vivos como consecuencia de sus actividades vitales. Es decir, la materia total de los seres vivos presente en un ecosistema determinado, y se suele expresar en unidades que indican el peso seco por unidad de superficie o volumen, aunque también puede expresarse en unidades caloríficas o en un número de individuos por unidad de superficie o volumen. Seguimos entonces con regiones biogeográficas. Estas son las grandes zonas de nuestro planeta, tanto que puede involucrar continentes enteros, cada una habitada por especies animales y vegetales que la caracteriza y le son propias, y donde se presentan en abundancia o escasez ciertos grupos sistemáticos. La biosfera etimológicamente significa esfera de la vida, dentro de la concepción moderna que considera nuestro planeta constituido por una serie de esferas concéntricas, como la atmósfera, la hidrosfera y la litósfera. Entonces, la biosfera comprende todas las áreas de la Tierra,
agua, luz, agua y aire, donde se desarrollan o se encuentran las formas de vida. Por último, la ecosfera es la suma total de los ecosistemas de la Tierra. Por tanto, incluye a la biosfera y a los factores físicos con los que se interrelaciona. La ecosfera es el nivel más alto de organización. Vamos a hablar ahora sobre los factores ecológicos. Los factores ecológicos son los factores abióticos y los factores bióticos. Los factores abióticos, es decir, el biotopo, son los que no tienen vida. Y son los siguientes: factores climáticos, edáficos e hidrográficos. Los factores climáticos son los que dependen del clima, los edáficos dependen del suelo y los hidrográficos dependen del agua. Estos factores afectan profundamente la distribución, abundancia y características de los organismos en los diferentes hábitats. Vamos a estudiar un poco a los factores climáticos. Estos son temperatura, luz y humedad relativa. La temperatura es un factor abiótico por excelencia, es el más importante de todos. Su rango vital varía desde los 0 grados centígrados a los 50 grados centígrados. Esta condiciona importantes adaptaciones fisiológicas, así como de reparto de los seres vivos sobre la superficie de la Tierra. Por su temperatura sabemos entonces que los animales son homeotermos con temperaturas constantes, estos son aves y mamíferos, y poiquilotermos con temperatura variable, que son los anfibios, reptiles y peces. En base a la temperatura también existe esta regla por el cual los animales se han distribuido en el planeta, pero con algunas excepciones como el hombre. Entonces, estas reglas son los animales de apéndices como oreja, nariz, etcétera, que son pequeños, viven en zonas muy frías, y apéndices grandes en lugares cálidos. Los animales muy voluminosos, como los que mantienen el calor, viven en lugares muy fríos, y los pequeños en lugares cálidos. Y los animales con abundante pelaje viven en lugares muy fríos, y los de poco pelaje en lugares muy cálidos. También la temperatura condiciona la hibernación. La hibernación es el proceso donde el animal queda quieto y disminuye su metabolismo. Y esto lo pone muy cercano a cero, irrigando las zonas vitales como el cerebro y el corazón. La hibernación es muy buena porque le permite al animal vivir varios meses hasta que regresen sus alimentos que se han ausentado por el cambio de estación. Y es la base de la temperatura corporal. Entonces, esta base es los poiquilotermos o ectotermos, que su temperatura corporal variable depende del medio ambiente, como los peces, anfibios y reptiles. Euritermo es la tolerancia a la variación de la temperatura en un rango muy variable, como la mosca y los reptiles. Estenotermo, la tolerancia a la variación de la temperatura en un rango muy corto, como los peces. Y los homeotermos o endotermos, su temperatura corporal es constante, como en aves y mamíferos. Otro abiótico climático es la luz. Esta es la energía radiante visible procedente del sol, esencial para el proceso fotosintético en las plantas verdes y condiciona a los fotoperiodos, las mudas y las migraciones. Luego tenemos a la humedad relativa. Esto se refiere a la cantidad de vapor de agua en el aire. Es importante para condicionar las tasas de vaporización del agua de la superficie del ser vivo. Conozcamos entonces ahora los factores abióticos edáficos. Dijimos que se refería al suelo y pueden ser físicos, químicos y biológicos. Lo físico es la textura, que es el tamaño de partículas que forman el suelo, la estructura, que es la distribución de las partículas en el suelo, y los químicos, como el pH, que condiciona la distribución de los seres acuáticos y las plantas terrestres, y la salinidad, que es fundamental en el suelo y el agua. Sabemos que alta concentración de sales quema la raíz y no desarrolla la vegetación. Los biológicos se refieren
a la materia orgánica. Esta ayuda al intercambio iónico entre la planta y el suelo. Esta materia orgánica son las hojas, las ramas viejas que se caen y quedan alrededor de la planta. También puede ser algunas heces de algunos seres vivos. Los hidrográficos, indiscutiblemente, es el agua. El agua sabemos que es uno de los compuestos más abundantes en la biosfera, sirve de medio de vida a un inmenso número de especies y el factor fundamental para la vida debido a su elevado calor específico, alta temperatura de ebullición, su tensión artificial, entre otros. Hablemos ahora de los factores bióticos. Estos resultan de la presencia de los seres vivos y su alteración y son intraespecíficos e interespecíficos. Sabemos entonces que los intraespecíficos, este efecto es favorable para la especie y se da cuando los individuos de la misma especie se agrupan para beneficiarse y pueden ser efecto grupo, efecto masa, competencia y comunidad. Este efecto grupo es un efecto favorable para la especie y se da cuando los individuos de la misma especie se favorecen. Ellos pueden ser familiares, gregarios, coloniales, estadales, sociedades, compensación, entre otros. El efecto masa es el efecto desfavorable para la especie y se da cuando hay una sobrepoblación de individuos de la misma especie en un mismo territorio. Así se puede acabar el agua, el territorio, la luz, los alimentos y esto hace que no se reproduzcan. La competencia intraespecífica es desfavorable también porque es como un mutuo perjuicio para individuos de la misma especie y se da cuando los individuos de la especie luchan por ser cotos de caza, como en ejemplo los leones. Y la comunicación química, esta es favorable para la especie y se da cuando hay una comunicación química entre individuos de la misma especie. Esta comunicación se da a través de las sustancias químicas llamadas feromonas. Ejemplo, cuando las perras se ponen en celo, liberan feromonas que van a actuar en los perros produciéndose una comunicación química. Las interespecíficas, estas comprenden individuos de especies distintas, es decir, que resulta de la interacción entre individuos de especies diferentes. Tenemos al neutralismo, a la competencia, al parasitismo, la depredación, amensalismo, comensalismo, cooperación, mutualismo, entre otras. Esta la vamos a definir en la ficha. Se los voy a dejar como tarea. Vamos a estudiar un poco más al ecosistema. El ecosistema es en ecología la unidad fundamental y básica, ya lo dijimos. Es el sistema natural más o menos estable que resulta de la estrecha relación entre los seres vivos y su medio. Está compuesto por una parte biótica, ya sabemos, la parte viva, y una parte abiótica que es no viva, formada por el ambiente físico que forma la influencia sobre la parte viva. Entonces, un ecosistema puede ser como por ejemplo una simple vasija que contiene un caracol, un pez, una planta acuática, agua y arena, o puede ser como un bosque, un río, un estanque, un lago de agua dulce, etc. Pero este ecosistema tiene características. ¿Cuáles son? Vamos a estudiar como primera característica la sucesión ecológica. Una sucesión es una serie de fases sucesivas y ordenadas del crecimiento y desarrollo de la vegetación, cuya estructura y composición se hace cada vez más compleja para un área dada. La fauna de cada fase corresponde estrechamente con la vegetación que la caracteriza y la sucesión empieza con un medio susceptible al ser colonizado. Esta sucesión ecológica es de dos tipos, primaria y secundaria. La primaria parte de un medio con elementos abióticos e inorgánicos, es decir, se inicia en un área despoblada, sin vida o donde la flora y la fauna persistente ha desaparecido por algún acontecimiento geológico. Y la secundaria parte de un medio que presenta elementos orgánicos o bióticos, es decir, ocurre un hábitat que ha sido modificado en forma sustancial por una comunidad preexistente. Un ejemplo de esto puede ser una comunidad vegetal que nace donde ocurrió un incendio forestal. Luego tenemos los flujos de materia y energía.
Estos son la siguiente característica. Entonces, los flujos de materia y energía se dan por niveles tróficos. Estos son en los ecosistemas que se dan los flujos de materia y energía a través de cadenas tróficas o nutricionales. Existen 3 grupos o niveles tróficos que ya los conocemos: los productores, los consumidores y los microconsumidores o descomponedores. Los productores son los encargados de la captación de la energía libre y de sintetizar la materia orgánica a partir de la inorgánica. Son, por lo tanto, seres autótrofos, sintéticos o quimiosintéticos con ciertos microorganismos y las plantas verdes. Son responsables de la llamada producción primaria. Los consumidores son seres de tipo heterótrofo que se establecen en un orden determinado. Estos son los herbívoros, que es un consumidor primario que vive directamente de la producción primaria. Los carnívoros, que son un consumidor secundario y terciario, que vive a expensas del herbívoro o ya sea de otro carnívoro. Y los omnívoros, que es el consumidor terciario que vive consumiendo a los productores y los consumidores, es decir, consume vegetales y animales. Y los microconsumidores o descomponedores, estos que son de régimen heterótrofo pero de tipo saprófito, con el cual llevan a cabo la descomposición de los seres vivos y con ellos restituyen al ambiente los elementos químicos que habían sido captados por los productores. Muy bien, vamos a estudiar unos principios fundamentales. Esto se debe al origen y mantenimiento de un ecosistema que se establece gracias a la existencia del flujo energético y el flujo material. El flujo energético se refiere a la forma en que es tomada la energía del ambiente por el productor y se transfiere al consumidor y su cantidad disminuye hasta convertirse toda ella en calor. Esto es de manera unidireccional y decreciente. Por lo que se refiere a la transferencia de energía, se cumple en general la ley del 10%, pues la transmisión de un eslabón a otro es solamente el 10% del contenido de nivel inferior. Y el flujo de material, por el contrario, es cíclico y los elementos se toman del sustrato inorgánico del ecosistema, son captados por los productores y transferidos a los consumidores sin pérdida, y finalmente los descomponedores lo devuelven íntegramente al ambiente. Hasta aquí te dejo con el tema ecología. Te dejo entonces los ejercicios propuestos, el prebásico, preintermedio, preavanzado y el reto Belén. Te reto entonces a comparar tus respuestas con las respuestas de la ficha. Nos vemos en una próxima clase.